Radio Sion presenta Tesoros Ocultos, un programa donde el pastor Eusebio Perona nos traerá las enseñanzas que para muchos están escondidas, ya que son un tesoro de gran precio para los hijos de Dios. Tesoros Ocultos, hoy podemos enriquecer nuestra vida y estatura espiritual. Ya con nosotros, el pastor Eusebio Perona. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Es un privilegio poder estar con vosotros de nuevo para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Ese gran privilegio de poder compartir esos mensajes, esos tesoros que están ocultos en dicha palabra y que es necesario profundizar y meditar en ellos para poder hallarlos. La palabra de Dios, los tesoros que en ella encontramos, producen y dan frutos si los aplicamos a nuestra vida. Esto es una ley. Si no se aplica algo, no funciona. Si no te tomas la medicina, aunque la medicina tenga poder para sanarte, si no te la tomas, no produce efecto. En Isaías capítulo 55, versículos 10 al 11, Dios nos dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos, o sea, las envía Dios, y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo, dice Dios, sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. De ahí la importancia de buscar, de meditar en lo secreto, en la intimidad con Dios, para que Jesucristo, para que su palabra nos sea revelada. Jesucristo es esa palabra enviada a esta tierra y que cumplió su misión dando el fruto de almas convertidas. Y así podamos recibir sabiduría del cielo y que esa palabra produzca lo que Dios desea, que no es otra cosa que la salvación, la vida eterna, a todo ser humano que la acepte. Si queremos conocer a Dios, debemos conocer su palabra, debemos conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo es conocer su palabra, es conocer al único Dios verdadero y recibir salvación, recibir la vida eterna, la cual la podemos disfrutar como un anticipo aquí en esta tierra y luego la plenitud de ella cuando partamos y nos reunamos con nuestro Creador. Bien, vamos a hacer una pausa musical y entramos en materia con el tema de hoy. El cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación.
poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Hay un gran poder en la oración. La oración es la intimidad con el Señor, esa relación íntima que Dios nuestro Padre Celestial quiere tener con cada uno de sus hijos. Hoy el tema que vamos a tratar va relacionado con esto. Lo he titulado Asimilar y aplicar el poder de Dios. El gran poder de Dios se hace efectivo cuando lo creemos, lo asimilamos, lo entendemos y luego lo aplicamos. El conocimiento sin aplicación no produce efecto ninguno. En Romanos capítulo 11, verso 16, Pablo declara: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como creyentes no deberíamos avergonzarnos nunca de predicar las buenas noticias acerca de Cristo, porque esas buenas noticias son el poder de Dios en acción para salvar a todos aquellos que creen, sean de la condición que sean. El poder de Dios prevalece sobre todo poder humano y también sobre todo poder latente en la naturaleza. De la misma manera que para controlar algunos de los poderes de la naturaleza, por ejemplo, el viento, la electricidad, y que son asimilados a través de ciertos aparatos, ciertos conductos, adaptados a esas leyes, por ejemplo, el molino de viento, los dinamos, los generadores eléctricos y cantidad de conductos. Existe también un conducto para asimilar y aplicar el poder de Dios a nuestra vida y recibir sus bendiciones. Ese conducto es la fe. ¿La fe en qué? Primero, la fe en que Cristo es el Hijo de Dios. En 1 de Juan capítulo 4, el apóstol Juan habla mucho de la divinidad de Cristo. Dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, o sea, para que tengamos vida. Versículo 14, y nosotros hemos visto y testificamos, damos testimonio, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Verso 15, todo aquel que confiese, o sea, que reconozca y acepte que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Dios demostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Sus discípulos dieron testimonio de esta realidad, y nosotros también tenemos motivos suficientes para ver la salvación que nosotros hemos recibido, al entender y aceptar el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. Y podemos asegurar, que todos los que hemos confesado que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en nosotros a través de su Espíritu Santo, y nosotros vivimos también en Dios, siguiendo y obedeciendo su palabra. El apóstol Juan también en su primera carta, capítulo 5, versículo 13, nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y en el versículo 20 también dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Debemos creer, tener una fe rotunda en Jesucristo como el Hijo de Dios hecho un hombre, hecho un ser humano. Pablo en Colosenses capítulo 2 versículos 8 y 9 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y el verso 9, un versículo clave: porque en él, dice Pablo, habita corporalmente en Jesucristo toda la plenitud de la deidad. No podemos permitir que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas y vacías, sin ninguna esencia y con grandes disparates, todo lo cual nace del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un hombre, en un ser humano. Negar la divinidad de Jesucristo es la más grande de las herejías que pueda haber. También debemos creer, en segundo lugar, tener fe en la eficacia de su obra redentora. En Romanos capítulo 3, verso 24, el propio Pablo nos dice: siendo justificados, que quiere decir declarados inocentes gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Con su bondad, con su amor, con ese amor que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó, pagando el precio por nuestra redención, del castigo de nuestros pecados. También en 1 Corintios capítulo 1, verso 30 nos dice: mas por él, Dios, estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios nos ha unido con Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo fuera la sabiduría misma para nuestro propio beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, al estar unidos a Él, claro está, nos hizo puros y santos y nos liberó, nos redimió del pecado, nos declara inocentes. Y en Efesios capítulo 1, verso 7, Pablo habla de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Dice así: en quien, en Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su propio Hijo y perdonó nuestros pecados. Esta es la mayor de las bendiciones, la bendición espiritual. Debemos tener, por tanto, fe en la obra redentora y completa de Jesucristo, el Hijo de Dios. En tercer lugar, debemos tener fe en la disposición, en el deseo, el plan de Dios para salvar, ese poder de la salvación, y para hacerlo de inmediato, a través del arrepentimiento y de un modo completo. Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 5, nos dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por medio de la fe que tenemos, Dios nos protege con su poder hasta que se haga efectiva la salvación tan grande que Cristo nos ofrece, la cual está lista para que sea revelada al final, a fin de que todos puedan verla y recibirla. Y también en su primera carta, también de Pedro, en el versículo 18 del capítulo 1 y el 19 nos dice: pues vosotros sabéis que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y en Mateo capítulo 4, versículo 17 leemos: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comenzó su ministerio haciendo un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse, dijo, de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. También vemos a Pedro en el libro de Hechos capítulo 3, verso 19, predicando en el templo, haciendo también el mismo llamado al arrepentimiento. Dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Debemos tener fe en esa disposición que Dios tiene para redimirnos por medio de nuestro arrepentimiento y la fe en su Hijo Jesucristo.
Y en cuarto lugar, tenemos que tener fe en sus infalibles promesas para este tiempo y para la eternidad, las cuales encontramos en las Sagradas Escrituras, de las cuales vamos a dar un repaso. En Deuteronomio capítulo 7, verso 9, Dios nos dice: «Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, un Dios fiel que guarda, que cuida el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones». Y en el Salmo 105, versículo 8, el salmista habla de las maravillas de Dios hacia su pueblo. Dice así: «Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones». Y en Hechos capítulo 13, verso 23, Pablo en Antioquía pone un ejemplo del cumplimiento de la promesa de Dios. Dice así: «De la descendencia de éste», se refiere a David, «y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel», hoy sería a su iglesia. En 2 de Corintios capítulo 1, verso 20, Pablo declara: «Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios». Y también en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1 nos dice: «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios», que significa en la honra, el respeto y la obediencia. Y en 1 de Juan capítulo 2, verso 25, el apóstol habla de la gran promesa. Y esta es la gran promesa que Él nos hizo: la vida eterna. La vida eterna es reconocer que solo hay un Dios verdadero y tener conocimiento cada vez más de Él a través de una comunión íntima mediante la oración con Jesucristo y con su Hijo, que es su Hijo. La solución, el requisito para ser acreedores de tan grandes promesas es estar conectados a Dios a través de la intimidad y la oración. Un buen ejemplo para entender esto es el siguiente: el conducto de la fe para recibir el poder de Dios es comparable a un conmutador eléctrico y la necesidad de activarlo, de conectarse para recibir el beneficio de la electricidad, la luz, el movimiento, el funcionamiento de aquellos utensilios que necesiten electricidad. Si no están conectados, no funcionan. La fe es aquello que nos conecta a Dios y así podemos recibir sus bendiciones. Si estamos desconectados es imposible. Necesitamos estar conectados a Dios. En Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, Jesús también usa un ejemplo cotidiano para mostrarnos la necesidad de estar conectados a Él. Dice así: «Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea, como las ramas no pueden llevar fruto por sí mismas si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, si no estáis conectados a mí». Y luego añade: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados, desconectados de mí, nada podéis hacer». Debemos asimilar y aplicar el poder de Dios estando conectados a Jesucristo, a su palabra, por medio de la fe, y también permanecer en ese contacto, obedeciendo siempre su palabra. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy, el tesoro sacado de la sabiduría divina que os traía hoy. Recuerda, y te dejo con esto: el gran poder de Dios se hace efectivo cuando lo creemos, lo asimilamos, lo entendemos y lo aplicamos. La fe es aquello que nos conecta a Dios y así podemos recibir sus bendiciones. Si estamos conectados a Cristo como la vid y nosotros como las ramas, todo va a funcionar. Espero y deseo que este mensaje que hoy he compartido con vosotros haya sido de bendición y que la palabra de Dios, o sea, que Jesucristo haya sido revelado a vuestro corazón. Para mí ha sido un gran privilegio, como he dicho, poder compartirla con vosotros. Bien, recibe un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y te espero el próximo día. Agradece la sintonía a su programa Tesoros Ocultos. El pastor Eusebio Perona volverá a mostrarnos los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Hasta pronto.